En la nota de hoy, el saldo en rojo del levantamiento. Todos tenemos derecho a tener una vida sana y libre de violencia en el ámbito público y privado. Este derecho está garantizado en la Constitución. Debemos reconocer que existe, sin embargo, una inconformidad en un gran sector de la población por la situación que vive el país, sobre todo por la inseguridad, la violencia en las calles y en las cárceles, la falta de empleo, la pésima atención en los hospitales públicos, donde persisten la corrupción y la carencia de medicinas, el mal estado de los locales escolares, el alto costo de los víveres y los salarios que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas de la canasta familiar, entre otros. Este caldo de cultivo que subyace en las esferas de bajos recursos económicos hace que la gente afectada por la desatención de los poderes públicos sienta deseos de protestar y de gritar contra la política impuesta por el gobierno de turno. Y nadie puede tampoco negar el derecho que tiene la gente de levantar su voz y pedir a sus mandatarios que satisfagan sus necesidades básicas y de reclamar por las promesas incumplidas, por las medidas que se adoptan, especialmente en el ámbito financiero. Quizás uno de los segmentos más perseguidos de la población ecuatoriana es el indígena, pero no es menos verdad que lamentablemente algunos de sus dirigentes no luchan por mejorar el estatus de sus congéneres, sino por sus ambiciones políticas. Trasladarse, por ejemplo, en un vehículo de alta gama, como los que algunos de ellos utilizan, no es necesariamente el común denominador de aquellos que van en mula o a pie en los bordes de los páramos, carentes de vivienda adecuada, salud, escolaridad y empleo pleno. Pero ese derecho a la protesta del que hablábamos antes tiene un límite. Aquel que, como decía el filósofo alemán Immanuel Kant, termina donde comienza el de los demás. Si vivimos en una sociedad jurídicamente organizada, debemos de acatar las normas de convivencia sociales y no debemos impedir que los demás gocen de su derecho a trabajar, producir, transportarse, alimentarse, educarse y, en fin, a vivir de modo normal. Y esa normalidad se ha visto ultrajada desde hace 4 días por la forma violenta en que centenas de indígenas se han lanzado a las calles y carreteras pidiendo al gobierno la reducción del precio de los combustibles, la renegociación de deudas de campesinos con la banca y una moratoria de al menos 1 año para pagarlas, entre otros. Esas mismas regulaciones sociales a las que aludimos antes establecen que quien impida, entorpezca o paralice la normal prestación de un servicio público o se tome por la fuerza un edificio o instalación pública será sancionada con 1 a 3 años de prisión. Y como expresa el presidente, nadie está por encima de la ley. Es evidente que ha habido incendio de patrulleros, la invasión a productoras agrícolas, la ruptura de parabrisas de vehículos privados y escolares, el ataque a una instalación de bombeo de petróleo, corte de agua de las comunidades, cierre y daños graves en las vías estatales, etcétera, como lo ha dicho el presidente. Preguntamos, ¿a cuánto ascenderán las pérdidas provocadas por los actos vandálicos? Aún no lo sabemos. Es difícil traducir la inseguridad y la violencia a cifras económicas en estos momentos, porque estas traen desinversión y alejan a los turistas, más los daños que ocasionan. Pero sí podemos recordar el saldo en rojo que nos dejó el levantamiento de octubre de 2019, que ascendió a 821.68 millones de dólares. Muchas gracias.